Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te traigo una build basada en la habilidad del bárbaro de azote doble. Una habilidad que a mi punto de vista está un poco infravalorada. Así que dije, bueno, pues me voy a dedicar un par de semanas a probarla, a testearla. Y si resulta bien, pues a traerles este videito que es el objetivo, que ustedes se animen a probar esta build con sus bárbaros. Así que sin dilatar más este video, empecemos por el árbol de habilidades. Y tenemos como habilidad básica a golpe arremetedor, con un puntico en la runa de potenciado y a su vez con la runa de golpe arremetedor de combate, teniendo como objetivo el hecho de estar enajenados la mayor cantidad de tiempo posible. Es por ello que he decidido utilizar golpe arremetedor en vez de otras habilidades que generan, por ejemplo, vulnerabilidad a los monstruos o reducción de daño, como es el caso, por ejemplo, de frenesí, e incluso la runa de despellejamiento de combate. Así que como habilidad básica, repito, golpe arremetedor con la runa de golpe arremetedor de combate. Pasando a las habilidades principales, tenemos obviamente azote doble, que para los que no saben es una habilidad que utiliza las dos armas de una mano, por lo cual tendríamos como base el bonus de arma en cuanto a la pericia de estas dos armas, la de una mano derecha y la izquierda. Esto es un punto bastante importante, ya que muchos desconocen, por ejemplo, que al utilizar las armas de una mano estás innatamente teniendo acceso al bonus de ambas armas, es decir, la espada de una mano y la maza de una mano. Si ustedes quieren saber cuáles son esos bonus, se van a pericia y ponen el mouse encima de estas. Por ejemplo, pericias con mazas de una mano otorga un 10% más de daño contra enemigos aturdidos, y si se van a espadas de una mano, que sería esta, tenemos que con el golpe afortunado otorga hasta un 10% de probabilidad de obtener 5 de furia al golpear a un enemigo bajo los efectos de control de multitudes, por lo cual ya vamos a tener esta y esta de manera implícita al utilizar azote doble en caso de que golpeemos con las dos armas, como les he dicho, con habilidades que utilicen las dos armas de una mano. Pero en la técnica vamos a elegir, me adelanto un poquitico, el hacha de dos manos para aprovechar el bonus multiplicado de daño a enemigos vulnerables. Así que bueno, sin alejarnos mucho del árbol de habilidades, volvemos aquí, tenemos los puntos de azote doble y los vamos a utilizar con la runa de potenciado, obviamente, y además con la runa de azote doble violento. ¿Por qué? Porque necesitamos que se vuelva vulnerable el enemigo para empezar a meter una buena cantidad de combos del enemigo en estado de vulnerabilidad, a su vez estando enajenados aquí. Entonces la idea sería como alternar un poco entre ataques básicos, ataques principales, para así poder generar la enajenación con el ataque básico y el estado de vulnerabilidad de los monstruos con azote doble. Esto sumado a que más adelante se van a dar cuenta que tenemos una mecánica muy bonita, que es la de estados de aturdimiento. Te quiero recordar también que el estado de enajenación otorga un 25% más de daño y un 15% más de velocidad de movimiento. Este efecto dura hasta 5 segundos, ¿vale? Lo que quiero que tengas claro es que al utilizar esta habilidad no es que vas a tener por 5 segundos el estado de enajenado, no. Se puede stackear hasta 5 segundos, pero solamente va a darnos 1.5 segundos cada habilidad que utilicemos de estas, por lo cual se puede stackear hasta 5 segundos, ¿ok? Continuando con las habilidades defensivas, yo tengo acá unos 3 puntos en todas las habilidades defensivas, como se dan cuenta, gracias al collar que me da 3 rangos de todas las habilidades defensivas. En caso de que ustedes no las tengan, igualmente van a ponerle un puntico al pisotón, un puntico al grito de reconcentración y también un punto al grito desafiante. Dicho esto, las habilidades defensivas que estamos usando son pisotón para generar aturdimiento a los monstruos, estamos generando 10% más de daño contra enemigos aturdidos, además de otras habilidades que van a ver más adelante. Al igual estamos utilizando la runa de pisotón potenciado, que hace que dure más el stun, y por otro lado, reducción de 1 segundo de recuperación de la habilidad máxima. Y la habilidad máxima que estamos utilizando, como es común en mis guías, ya lo han visto un par de veces, es Furia del Besánico, ya que me parece bastante bien, te otorga enajenación, te vuelve imparable, entre muchas otras cosas. Además de pisotón, tenemos presencia imponente, que hace que nuestra vida aumente, y vigor marcial, que hace que la reducción de daño contra enemigos de élite aumente un 9%. Acá ya vamos generando un poquito de habilidades que nos dan un poco de resistencia para ser un poquito más tanques. Seguimos con grito de reconcentración, que hace que nos volvamos imparables gracias a la runa de potenciada, y además seleccionamos el grito de reconcentración estratégico con el fin de poder obtener una buena cantidad de fortificación. Vamos a tener una buena cantidad de habilidades defensivas porque azote doble es una habilidad que necesitas usar cuando estás enfrente en el campo de batalla, así que vas a poder recibir una bastante cantidad de daño. Esto es muy importante porque en pesadillas altas, como ya saben, las habilidades defensivas y los recursos defensivos son bastante importantes, así que no viene para nada mal la fortificación. Seguimos con otra habilidad pasiva, que es la de arrebato. Le puse un punto en especial para habilitar esta, que es la que me importa, duro como el hierro, y hace que aumente las espinas
entonces no es tan importante, pero cuando los enemigos te golpean recibes un 10% más de tus espinas como daño de sangrado. Es decir, vas a generar un sangrado, por ejemplo, a los enemigos que te están atacando de lejos o a los que te atacan de cerca de manera natural e innata, ¿ok? Únicamente porque te ataquen, vas a generar ese sangrado. Por otro lado, tenemos un puntico en grito desafiante para obtener un poco más de resistencia, es decir, reducción de daño, hasta un 46% en este caso, porque vuelvo y repito, yo tengo mi collar que me da 3 rangos de habilidades defensivas, les recomiendo ese collar, es bastante bueno. Seguimos con la runa de potenciado y además el grito desafiante táctico, es decir que vamos a utilizar a grito desafiante como un generador de furia natural, ya que cada vez que nos golpeen vamos a obtener 3 puntos de furia. Pasando a las habilidades de combate, tenemos a voz estruendosa, que hace que la duración de tus efectos de gritos aumente hasta un 24x%. Además tenemos grito gutural, que hace que nuestras habilidades de grito provoquen que los enemigos inflijan un 12% menos de daño durante 5 segundos, lo cual está bastante cool. Básicamente, si usas por ejemplo grito de reconcentración, ya estás haciendo que todos los monstruos afectados en ese rango hayan reducido su daño hasta 12%, lo cual está bastante bien, ¿vale? Por otro lado, tenemos en habilidades de dominio de arma 3 punticos en luchador de fosa, ya que hace que inflijas un 9% X más de daño a los enemigos cercanos y obtienes un 6% de reducción de daño de enemigos lejanos, ¿ok? Reducción de daño más daño a enemigos cercanos. Por otro lado, sin piedad, que hace que tengamos un 9% más de probabilidad de golpe crítico contra enemigos inmovilizados, aturdidos o ralentizados. No sé si se estén dando cuenta, pero estoy utilizando algunas skills junto con el mazo de una mano que hace que nos beneficiemos de los estados de aturdimiento. Tengan muy en cuenta eso, el aturdimiento para esta build es un punto bastante importante, así es como la he diseñado, así que todo lo que tiene que ver con aturdimiento en este caso va a estar potenciado. Por otro lado, tenemos un puntico acá en el efecto de sangrado, ralentizan a los enemigos. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier enemigo que nos golpee va a automáticamente estar en estado de sangrado por esta runa de duro como el hierro y automáticamente se va a ralentizar. ¿Por qué? Porque tengo algunos bonos que se aprovechan del efecto de control de multitudes y efectos de ralentizado, así que me viene también bastante bien ese puntico. Por otro lado, tenemos 3 puntos en duelista, que es una habilidad pasiva que hace que nuestra velocidad de ataque aumente un 9% más cuando usas armas de una mano. Tenemos otras pasivas que aquí se va poniendo bien interesante. Dice, tus habilidades con armas de impacto infligen un 15% X más de daño si los enemigos están aturdidos o vulnerables. Vuelvo y repito, el estado aturdido es bastante importante y son vulnerables los enemigos de manera muy constante, porque recuerden que azote doble da vulnerabilidad a los enemigos de manera innata y natural. Así que acá prácticamente estás generando un 15% más de daño si los enemigos están aturdidos o son vulnerables en ambos casos, así que este 15% va a estar prácticamente activo todo el tiempo. Y por otro lado, estos 3 rangos de contusión hacen que si nos salta el golpe afortunado, que para los que no tienen muy claro el golpe afortunado cómo funciona, recuerden que todas las habilidades tienen un porcentaje de golpe afortunado. En este caso, azote doble es un 30% más un 5% de bonus innato que tienen de bonificación. Incluso si ustedes tienen algunos bonus, por ejemplo en los guantes de golpe afortunado, viene bastante bien. Yo no lo tengo porque realmente no me han caído unos guantes con esta estadística, pero si lo tienen y tienen buenas estadísticas adicionales, les recomiendo que lo utilicen. Pero volviendo acá, lo importante de este golpe afortunado es que hace que nuestras habilidades con armas de impacto tienen un 30% de probabilidad de aturdir a los enemigos durante 3 segundos o hasta un 45% si usas armas de 2 manos. Vuelvo y repito, nosotros estamos utilizando esas armas de una mano por utilizar azote doble, así que sería solo un 30%. Tenemos a Furia del Besánico, no hay mucho que decir de esta habilidad, con la runita de Suprema y además superior para utilizar esa bonificación de daño adicional con enajenación. Como pasiva clave tenemos a Ira Desmedida, ya que saben que aumenta el daño de nuestras habilidades principales, pero tiene un defecto y hace que no se nos consuma la furia muy rápido. Sin embargo, esta build tiene una regeneración de furia bastante buena, así que no vas a tener un problema respecto a ese tema. Chicos, antes de pasar a los puntos Paragon, te recuerdo que si te está gustando este video, por favor regálame un like, un suscribir y recuerda también que tenemos un clan de Discord, así que el link lo encontrarán en la descripción del video y en el primer comentario. Bueno, siguiendo con los puntos Paragon, también se los voy a dejar en la descripción del video y vamos a ver los glifos en concreto, que es lo que realmente me importa. Tenemos por acá el primer glifo en el tablero inicial, que es el glifo de hazaña, que hace que cuando inflijas daño a un enemigo se vuelva vulnerable. Acuérdense que para generar grandes cantidades de daño tenemos que estar en estado enajenado y vulnerable, lo cual nos viene bastante bien este glifo. Y por otro lado tenemos aquí el glifo de ambidiestro. Este es el tablero de exterminador, para los que se están preguntando qué tablero es, y ambidiestro nos da un bonus de 8x% más de daño cuando blandes armas de una mano. Azote doble usa armas de una mano, así que viene bastante bien. Seguimos
Seguimos con el siguiente tablero, que es el de ira sangrienta, y tenemos al glifo de bebedor. Por cada 5 de voluntad adquirida nos da un daño mientras estamos saludables. Por cada 5% de voluntad adquirida dentro del rango del glifo, casi que nos da un 10% más de daño mientras estamos saludables, lo cual está bastante bien, pero además nos da un 30% más de sanación de pociones, que no viene para nada mal una sanación extra. Seguimos con el zócalo de glifo de ira en el tablero de masacre, la cual nos da una generación de furia cuando nuestras habilidades generan golpes críticos y daño de golpe crítico cada 5 punticos de destreza que tenemos en el rango. Noten que en este tablero tenemos el nodo legendario de masacre, que hace que mientras tengamos enajenación, los golpes críticos aumentan la velocidad de ataque un 2% hasta un máximo del 8% durante 6 segundos. Además, tenemos acá el tablero de técnica impecable, la cual también ha activado el nodo legendario, que infligir daño a los enemigos con armas de una mano aumenta tu probabilidad de golpe crítico hasta un 5%. Así que aquí estamos beneficiándonos de el usar armas de una mano, como se han dado cuenta en el transcurso del árbol de habilidades y también en los puntos Paragon. Y por último estamos utilizando el glifo de mariscal, que hace que tengamos un 125% más de bonificación de los nodos mágicos, y como se dan cuenta aquí tenemos 28.1% de bonificación de daño de golpe crítico con armas de una mano. Vuelve a jugar el tema de armas de una mano, siempre enfocándonos en armas de una mano, generar daño en estado de aturdimiento, la enajenación y la vulnerabilidad que estén a todo tiempo constantemente activas. Y por otro lado, ten en cuenta que la bonificación adicional de este grito, que es muy importante, hace que la recuperación activa de las demás habilidades de grito se reduzca a un 1.2 segundos cada vez que utilizamos un grito. Nos viene bastante bien para tener un poquito de reducción también de recuperación de los gritos, ya que son habilidades bastante importantes. Siguiendo con los aspectos y los objetos, tenemos al casco, que tiene el estampado de fortificación. Dice: cada punto de furia generado al máximo de furia otorga 25 de fortificación. Esto está bastante bien para generar el estado de fortificación constante. Por otro lado, tenemos al peto, que hace que obtengamos un 4% hasta un 20% de reducción de daño por los objetivos cercanos que sangran, lo cual viene bastante bien. Los guantes, dice: cuando golpeas a un enemigo bajo los efectos de control de multitudes, hay hasta casi un 50%. En este caso no tengo el tope del aspecto. Lo recomendable es hacer eventos de mundo, rolear con el vendedor de óvulos hasta que nos salga perfecto. Yo no he tenido suficiente tiempo, pero pueden hacerlo ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos un stun, por ejemplo, en un enemigo actualmente activo, cuando lo golpeamos puede que ese efecto se traslade a otro enemigo que no está stuneado. Eso va a conllevar a que generemos más daño, ya que recuerden, cada vez que nosotros golpeamos a un enemigo stuneado hacemos bastante daño por las habilidades que tenemos aquí en nuestro árbol de habilidades, como es esta por ejemplo, o por ejemplo esta, que hace que tengamos un 9% más de golpe crítico. Así que se van a dar cuenta que cuando estemos viendo el gameplay, cuando se aturde un enemigo le pegamos bastante fuerte. Seguimos por aquí con infligir daño directo a enemigos que sangran. Tiene un 29% de probabilidad de aturdirlos durante 2 segundos, es decir, cada vez que golpeemos a un enemigo en estado de sangrado con nuestra habilidad de azote doble o nuestra habilidad básica, tenemos hasta un 30% del golpe afortunado de hacer que se aturdan. Volvemos a jugar con el tema del aturdimiento. Por otro lado, aquí es donde se genera la cantidad de daño brutal, que es sumando esos stacks que ya les he dicho del árbol de habilidades, con este que es los enemigos lejanos tienen un 8% de probabilidad de ser aturdidos, más aturdimiento, pero infliges un 80% más de daño a los enemigos aturdidos. X, ojo que esto es X, esto no es suma sino X, es decir que se va a multiplicar el porcentaje. Tenemos un aspecto muy habitual en el bárbaro, que es que las habilidades infligen hasta un 18% más de daño, bueno, puede ser un 20%, según tu recurso primario disponible al momento del lanzamiento. Siguiendo con la espada de una mano, tenemos hasta un 20% más de probabilidad de golpe crítico contra enemigos heridos mientras estás saludable, pero lo importante es, obtienes un 40% X más de duración de control de multitudes. Así que cuando stunees a un enemigo, este aspecto va a hacer prácticamente que el stun dure más, y cuando dura más el stun, pues tenemos más daño porque tenemos un daño multiplicado contra objetivos stuneados. Siguiendo el arma de 2 manos cortante, dice: los golpes críticos con habilidades principales aumentan tu velocidad de ataque un 50% durante 5 segundos, y esto lo he hecho porque me he dado cuenta que la build escala muy bien con la velocidad de ataque, junto con la velocidad de ataque que le hemos puesto también a las armas de una mano en los puntos Paragon, como por ejemplo
ejemplo esta de aquí, que dice que mientras tengamos enajenación los golpes críticos aumentan nuestra velocidad de ataque, lo cual viene bastante bien. Eso sería un poco como están armadas las armas. Siguiendo en la joyería, el amuleto, me parece bastante importante que este aspecto, que es el que nos da armadura, esté en el amuleto, porque vamos a recibir mucho daño en pesadillas altas, así que viene bastante bien. Y aquí viene un tema muy importante, que es otro generador de stun, que es el de pisotón. Estamos utilizando un aspecto que se beneficia de pisotón para generar un terremoto durante 4 segundos y además infligimos un 15x más de daño. Es decir, que cuando estemos utilizando pisotón, el objetivo va a estar aturdido y aparte vamos a estar sobre ese terremoto que nos da un daño adicional multiplicado. Así que es súper importante este aspecto para generar un daño multiplicado adicional. Y este aspecto que tenemos en este anillo es súper importante también, porque hace que nuestro cooldown de las habilidades de grito, que en este caso estamos utilizando el de reconcentración y el de desafiante, se reduzca drásticamente, porque si gritamos cuando hayan muchos enemigos cerca, se va a reducir hasta 6 segundos el cooldown de ese grito, ¿vale? Así que tenemos una buena reducción de cooldown, tenemos una defensa medianamente decente y aparte tenemos un muy buen daño cuando el objetivo está aturdido. La única debilidad que yo le veo realmente a esta build por ahora es que no genera tan grandes cantidades de daño a bosses, porque hay que rellenar la barra de tambalamiento para que estén stuneados. Respecto a los élites funciona perfectamente y pues los mobs normales obviamente nada que ver. Bueno amigos, he abierto una mazmorra nivel 67 de pesadilla, por lo cual yo creo que me voy a tomar un elixir. No hay tampoco que abusar, no hay que ser tan confiado. Me salió la del domo, que está terrible, para que ustedes vean cómo funciona la build a estos niveles de pesadillas. Incluso pues si se dan cuenta ustedes y dan un poquito atrás el video, se van a dar cuenta que mis estadísticas de objetos tampoco no es que sean perfectas, ¿no? Acá si se dan cuenta, hago stun y fíjense cómo revienta esta build a todo lo que esté stuneado. Obviamente hay que quitarse de los charcos de veneno, tampoco es que nos vamos a pasar que bueno, es inmortal la build para nada, pero si se dan cuenta, mete unas buenas generaciones de daño cuando los objetivos están stuneados. Acá lo que estoy haciendo únicamente es que en el clic derecho tengo azote doble y en el izquierdo tengo, estoy en un lapsus mental. Es el izquierdo, tengo el ataque básico y en el derecho azote doble. Ah, sí, había dicho eso. Vale. Perdónenme, pero es que a veces hablar y jugar es un poco complicado, no se pasen. Entonces, fíjense cómo estuneo a los monstruos. Aquí me toca concentrarme un poco y si no voy a hacer cosas muy random. Vale. Cuando se stunean los monstruos, pues les quito demasiado por el hecho de estar con todos los bonus de... Uy, me voy a morir acá. A ver. Bueno, como se dan cuenta, tampoco es que esté mal la build. Funciona bastante cool en el tema de resistencias. Se mueren muy rápido los mobs. Yo sé que más de uno me va a hacer bullying porque a veces no puedo masticar chicle y caminar al mismo tiempo. Pero me gusta testear las builds de esta manera porque ustedes se dan cuenta a tiempo real cómo es que se van las cosas. Hay personas que hacen, por ejemplo, mazmorras altas, qué sé yo, buscando un resultado concreto para que la build funcione perfectamente, buscando las estadísticas que estén súper bien, pero a mí me gusta hacerlo todo así como a tiempo real para que se den cuenta que, pues o sea, no hay ningún truco como detrás de esto, ¿no? Únicamente, obviamente, es no pasarse y seleccionar unas builds que funcionen, mazmorras de pesadilla que funcionen, pues bien, o sea, que no sea la mazmorra de pesadilla más difícil del mundo, ¿no? Porque obviamente en un contexto real ustedes tampoco van a utilizar la mazmorra más difícil de pesadilla, van a saber elegirla. Entonces acá no tenemos una mazmorra de pesadilla imposible, ¿no? Pero tampoco es una mazmorra de pesadilla fácil. De hecho, ahorita les muestro los afijos de los... Voy a meterme acá porque si no me muero. De la mazmorra y se van a dar cuenta que está bastante buena. Pero no perfecta, ¿vale? No es perfecta. Utilizo rápidamente, cuando me quedo sin furia, la generación de furia del ataque básico, que es súper importante. No pensar dos veces en generar furia con el ataque básico. Además, recuerden que nos está generando la enajenación. Fíjense, mete 1800 constantes, 2000 cuando atacamos a un objetivo que está stuneado, ¿ok? Seguimos y yo creo que voy a irme directamente a hacer el objetivo de la mazmorra para no tardarnos tanto, que es lo que pues normalmente hago cuando hago pesadillas, por ejemplo, para levelear glifos. Y
Lo único malo pues es que me toca estarme metiendo acá. Vamos a limpiar esto rápidamente. Genero furia. Mira. ¿Se dan cuenta cómo los monstruos se stunean bastante seguido? Yo creo que con un equipamiento realmente que tenga unos muy buenos stats, esta build perfectamente puede llegar a pesadillas demasiado altas. Así que si tienen un buen equipamiento que... ok, un objetivo legendario, no viene nada mal, recojámoslo. Si tienen un equipamiento que ustedes saben que tiene buenas resistencias y demás, no duden en probar pesadillas altas, seguramente les va a ir muy bien. En mi caso no tengo unos afijos en mis objetos tan fuertes en el aspecto defensivo, por lo cual si ustedes lo tienen, pues genial. Vamos a limpiar esto. Si se dan cuenta, se limpia muy rápido. Me curo. Ok. Estoy un poco atolondrado haciendo los recorridos súper mal, porque bueno, estoy concentrado un poco en hablar, en mostrarles cómo funciona. Vale, yo tengo un truquillo también y les voy a contando otros tips. Cuando por ejemplo entra una pesadilla un poco alta, ya 70 más, 68, 67, el daño empieza a ser bastante grande. Cuando te congelan, prácticamente es una muerte inminente si te siguen haciendo daño, ¿vale? Entonces guárdense al menos el estado de... bueno, ya sea el del grito de reconcentración, el imparable que te da ese grito, o el de enajenación que te da la habilidad máxima, ¿vale? Perdón, el del estado imparable, vuelvo y repito, que te da la máxima, para que se puedan salir de ese estado de enfriamiento, ¿vale? Por ejemplo aquí, no quiero que nada me tenga... Vamos a ver si alcanzo a llegar. No alcancé. Vale. Aquí, fíjense cómo este tiene inhibidor, que debería ser pues bastante fuerte ese árbol. A ver, vamos a ver cómo lo bajamos. Mira, stuneado. 2 golpes prácticamente de 2 millones cada uno. Fueron 4000 de daño ahí cada uno. Acá vuelvo y repito, estoy haciéndolo muy a la maldita sea, como se dice. Pero si ustedes pues la hacen bien, guardando sus cooldown para los élites, etcétera, van a hacerla súper fácil, ¿vale? Es una build que a mí me ha parecido bastante entretenida, la verdad. Para nada me ha parecido que está por debajo de otras builds. Obviamente si la comparas con J, por ejemplo, el daño no va a ser el mismo que haces con J, ¿vale? Que el que haces con J en cuanto a los críticos. Pero si la comparas en mano a mano con J, por ejemplo, referente a al sustain como tal del daño, esta no tiene nada que envidiarle a J. No va a ser la misma cantidad de daño crítico, pero si lo comparas en el daño en el tiempo, en el DPS como tal, que el DPS no solamente que metas un crítico super gigante, sino que lo hagas en el tiempo, de manera constante y fluida, no está para nada por debajo de J o por ejemplo Torbellino, ¿vale? Ya se han dado cuenta de las otras builds que les he compartido, que funcionan bastante bien, y cada una tiene una particularidad en ese sentido. No sé si vaya a sobrevivir acá, yo creo que sí. Vale. Recuerden cuando tengan, por ejemplo, mucha cantidad de monstruos al lado, obviamente utilizar de manera súper inteligente el stun de pisotón, porque hace que estamos haciendo más daño, ¿vale? Y por otro lado, haciendo muchísima más resistencia por el tema del stun. What the fuck, ¿qué pasó aquí? Bugs del juego, bueno, da igual. Se supone que acá hay un boss, ¿no? Míralo ahí. Vamos a ver cómo funciona con el boss. Lo tratamos de generar la barra de tambaleamiento lo más rápido posible con el stun de pisotón. Y si se dan cuenta, cuando esté tumbado en el piso voy a tirar la ulti, ¿ok? Para tratar de meterle cantidad de daño. Fíjense. Y muerto. Entonces la demora con los bosses es generar la gran cantidad de estaqueamiento de los stuns para que se tumbe el boss al suelo, y ahí es cuando vas a reventarlo. Recuerda que también voy a empezar a streamear en Twitch fuertemente, así que te dejo también mi Twitch en la descripción del video para que por favor me sigas y estés atento cada vez que estemos ahí en stream para comentar y compartir un poquito. No siendo más, amigo, te agradezco que te hayas quedado hasta esta parte del video y chaito.